decía, pero si yo soy una persona que yo no he tenido ni siquiera una multa de tránsito, pues, me vienen a simplemente porque yo no estoy gobierno, porque todo eso me pasó simplemente porque yo estoy en contra del gobierno. Yo fui detenida el 12 de septiembre del 2014 en horas cayendo la tarde. Yo estaba aquí en el apartamento, éramos 15 personas, yo había resguardado a los muchachos. Yo fui advertida por mi familia que había sido como una trampa y que me iban a allanar, que saliéramos de todo lo que teníamos y que nos resguardáramos. O sea, tú sabes que las cosas se utilizan: máscaras, guantes, máscaras antigases, lentes, los bolsos, los muchachos con su ropa. Y bueno, se trató de salir, porque si tú tenías una banderita en tu casa y te llega la guardia, ya eso te inculpa, te inventan lo que sea, hasta por una banderita. Y ya me habían dicho que, claro, yo de aquí no puedo ver hacia afuera, pero ya me habían dicho que estaba rodeado todo el este, que se había militarizado, que había no menos de 500 efectivos de la guardia y la PNV afuera, y que nos iban a llevar y que no abriera la puerta. Me dijo mi hermana en una de las bodas: no abres la puerta hasta que yo llegue, porque me estaban golpeando, me golpeaban, y yo pensé que me iban a reventar la reja y la puerta. Y a mí, después que están haciendo el allanamiento aquí dentro del apartamento, bueno, todo, te levantan todos los colchones, los cojines, te revisan la ropa, me colocaron en el expediente hasta las pancartas que yo tenía aquí, un folletico de María Corina Machado que estaba rodando por el piso. Ellos sembraron explosivos, mortero, unas bombas lacrimógenas. Me robaron unos dólares y unos euros que yo tenía. Me robaron el pasaporte, la tabla, mi teléfono. Yo fui al baño a lavarme los dientes y la femenina me dijo: póngase un suéter porque usted se va. Yo en el momento, de verdad no pensaba ni siquiera que me iba a detener, o sea, porque uno está en ese momento como, o sea, cada quien lo toma a su manera. Yo no pensé, de verdad, no. Me registraron todo, pues me pusieron unas pirradas que llaman, con las manos hacia atrás, y me sentaron en esa silla que está ahí. Cuando ya me sacan de aquí del apartamento con una de las muchachas que estaba enfrente, a los muchachos se los llevaron en tanquetes, a mí me montaron en un jeep de la Guardia Nacional, y mi hermana me acompañó hasta el momento en que me montaron. Y ya después, bueno, ella me dijo: yo voy a estar contigo en todo momento. Ya después no la vi más. Nos llevaron al destacamento y empezaron a llegar todos, fuimos 47 detenidos. Y a las mujeres nos sentaron, nos dijeron: todos al piso, porque aquí todos en el piso, van a dormir en el piso, van a comer en el piso, van a dormir en el piso, ustedes van a estar todo el tiempo en el piso. Bueno, hablaban muchas estupideces, pero venían muchos y venían otros porque querían saber quién era yo. Porque cuando el teniente coronel Genocino me sacó de aquí de mi casa, dijo que él iba feliz porque él se llevaba a su trofeo. Tanto tiempo la busqué y al fin la encontré, a la reina de la guarida, así me dice la guardia. El día martes 16, horas de la mañana, nos trasladan al edificio nacional aquí en Barquisimeto, que es la sede de los tribunales, donde están los tribunales del Estado Lara. Bueno, para hacer una audiencia. Primero nombran a cada uno de los muchachos de mi compañero y les dicen, bueno, dictan los cargos y dicen que ellos van a ir bajo libertad condicional, pues, con una medida de presentación, y que necesitan cada uno dos fiadores. Bueno, pasan ellos y bueno, nosotros estábamos todos agarrados de la mano. Cuando me toca a mí, la juez dice: bueno, y la señora Marilena Eucate queda privada de libertad y va al centro penitenciario de Uribá, al anexo femenino David Gloria de la cárcel de Uribá. En ese momento mi hermana se voltea y me mira y le dice al fiscal, lo señaló, y le dijo: muy bonito que te quedó, porque los delincuentes están en la calle.
Bueno, te imaginarás yo ni sé. Imagínate. El jueves siguiente soy trasladada a horas de la tarde a la cárcel y la femenina que me atendió dijo, bueno, si hay que esposarla. Me montaron en un jeep y me llevaron 3 custodios, una femenina y 2 masculinas. Ahí cuando llegas, ahí empieza la humillación peor. Hay cosas que no las puedo decir, ¿verdad? Porque nunca me ha nacido poder decir, pero te mandan a desnudar, te mandan a agachar, a jugar, bueno, todas esas cosas que le hacen a la gente. Y después me dieron un uniforme y me metieron en una celda, que es lo que llaman en todos los centros penitenciarios, una cosa que llaman el tigrito, que es un cuarto de castigo, el cuarto de reflexión que llaman ellos. Ya yo sabía, o sea, la última vez que había estado el abogado, mi hermana me visitaba como abogado, tenía derecho a ir a la visita del abogado. Ella ya me había dicho que de verdad, cuando me dijo esta palabra yo iba a recibir, me dijo, hemos hecho hasta lo imposible, y no se ha podido. Entonces, bueno, cuando ella me dijo eso, yo de verdad me resigné porque ya yo vi que ya yo no iba a salir. Y yo era un preso del régimen. La cárcel, para una mujer o para quien sea, es un cementerio de hombres vivos. Tú no eres nadie. Tu vida no te pertenece, tu vida le pertenece a ella. Tú solo recibes órdenes de humillación. Tú no puedes hacer nada, tú no puedes levantar tu voz, tú no puedes hacer nada. Cualquier cosa que tú quieras hacer es castigar. Que vivimos en una dictadura donde los seres humanos son humillados 24 horas al día, donde nos pisotean nuestros derechos humanos, nuestra dignidad, donde no somos nadie, donde muchos todavía parecen no haberse dado cuenta, donde no vivimos una vida normal. Aquí en Venezuela no se vive normal.